Buenas noches, bienvenidos amigos a Historia y Fe, que es el espacio que dedicamos aquí en el canal diocesano de televisión a abordar a lo largo de una temporada hasta qué punto la historia de la Iglesia y la historia de Europa, en particular la historia de nuestra civilización, de nuestra cultura en general, han ido caminando de la mano y nos han ayudado a llegar al momento presente. Ya saben que estamos repasando estos últimos 500 años de historia que nos van a ayudar a conocer un poco más a nuestra Madre la Iglesia y nos va a ayudar también a recordar momentos muy importantes de la historia de nuestra cultura. Recuerdan que a lo largo de las dos entregas anteriores don Juan Triviño nos estuvo hablando largo y tendido sobre el contexto europeo previo a la aparición del protestantismo, sobre los deseos de reforma en todos los lugares y en distintos aspectos de la vida eclesial. Vamos a dedicar otras dos sesiones a hablar directamente de lo que fue el protestantismo, el luteranismo y los personajes más singulares que circularon en aquella época. Y lo vamos a hacer de mano de otro experto, que es don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que nos acompaña. Don Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Doctor en Historia, ¿verdad? ¿Cuál es su especialidad dentro de la rama de la historia? Mi especialidad es la historia contemporánea, pero también he trabajado y trabajo la Edad Moderna, es decir, todo el periodo que arranca desde finales del siglo XV, principio del XVI. Y actualmente se desempeña también en el archivo diocesano, me parece recordar. Efectivamente. Como don Juan Triviño, trabajan allí los dos. Vamos a hablar un poco de la figura de Martín Lutero, pero antes de ello les dejamos con este clip de vídeo que nos ofrece Goya Producciones, que nos ayuda a entender las personas y su época. La revolución religiosa iniciada por Lutero en Alemania desencadena herejías de signo diverso, primero en Suiza, más tarde en Francia, después en Escocia, Inglaterra y los países escandinavos. En cambio, Polonia, España y los demás países latinos permanecerían fieles al Papa. Ulrico Zwinglio funda en Zúrich en 1518 su propio protestantismo de fuerte tendencia estatalista y nacionalista suiza, más radical que el del propio Lutero. Elimina los sacramentos, cierra conventos y maltrata a los católicos que se oponen, lo que provoca una guerra entre cantones protestantes y católicos. Más repercusión que la de Zwinglio alcanzó la reforma de Juan Calvino. Nacido en Francia y refugiado en Ginebra, aceptó las tesis de Zwinglio y parte de las luteranas. Su error principal no es tanto la justificación solo por la fe, como la predestinación. El hombre, según él, no es libre para elegir su salvación o condena. Solo Dios salva y ha elegido o predestinado a los que quiere salvar. Así, el éxito en los negocios temporales sería signo de predestinación. Por eso se ha dicho que su doctrina está en el origen del moderno capitalismo liberal. Calvino convirtió Ginebra en una república teocrática e intolerante. De su influencia surgirán los presbiterianos en Escocia, los puritanos en Inglaterra, los calvinistas de los Países Bajos o los hugonotes en Francia. En Inglaterra no fueron las ideas de Calvino o de Lutero las que llevaron a la separación de Roma, sino la pasión del rey Enrique VIII por una cortesana, Ana Bolena, de quien confiaba obtener un heredero varón. El monarca inglés pidió al Papa el divorcio de su mujer legítima, Catalina de Aragón, pero su petición fue rechazada. Despechado, Enrique VIII promulga en el año 1534 el acta de supremacía por la que se autoproclama cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Acto seguido se casa con Ana Bolena, pero esta mujer tampoco proporciona al rey el ansiado hijo varón, y 5 años más tarde ordena decapitarla. Una vez erigido en máxima autoridad religiosa, el rey ordena ejecutar a todo aquel que no acepte el cisma. Así reciben la palma del martirio el obispo Juan Fischer y el prestigioso canciller Tomás Moro, entre otros. Moro, primer ministro del reino, fue el único que se negó a firmar el acta de supremacía en el Parlamento. Enrique VIII lo destituye, lo encarcela en la Torre de Londres y finalmente manda cortarle la cabeza.
A la muerte de Enrique VIII le sucede su hijo Eduardo VI, de 9 años, en cuyo breve reinado se imponen las herejías calvinistas y luteranas. Tras él sube al trono María Tudor, que intenta restaurar la fe católica, sin conseguirlo. Su muerte da paso al largo reinado de Isabel I, quien en 1559 establece oficialmente el anglicanismo como la nueva religión del Estado. Bueno, pues como ven, muchas personas y muchos acontecimientos a los que vamos a dedicar 2 sesiones, a presentar el protestantismo, el calvinismo y la Iglesia anglicana. Vamos a dedicar esta primera sesión, este primer encuentro con don Miguel Ángel, a hablar de la figura de Lutero. Hace un par de años, don Miguel Ángel, que se viene hablando un poco más acaso de Lutero, usted ha estado aquí en esta sintonía, en el programa de don Andrés Escobar, presentando ampliamente su figura. ¿Quién es Martín Lutero? Bueno, la figura de Martín Lutero, a raíz del centenario que celebrábamos hace 2 años, pues un poco ha sido revisitada o revisada. Es un personaje muy complejo, muy poliédrico. Durante mucho tiempo, para los protestantes era el gran renovador de la Iglesia, el que vino a sacar a la Iglesia de la esclavitud y del cautiverio babilónico, como el propio el Lutero diría. Y para el catolicismo era la bestia del Apocalipsis, que había la sentina de todos los vicios. Yo creo que al día de hoy tenemos una imagen mucho más equilibrada de Lutero, por parte de los protestantes y por parte también de los católicos. Lutero, ante todo, es un hombre de profunda religiosidad, pero una religiosidad atormentada, y que para dar paz a su espíritu rompió con la Iglesia y creó un sistema teológico totalmente innovador. Entonces yo creo que esta sería la síntesis para entender a Lutero. Lutero es un personaje también típicamente medieval, aunque se le presenta, y es verdad que con su ruptura con Roma va a superar el inicio de nuevos tiempos, pero es un hombre típicamente medieval en su formación, en sus filias y en sus fobias. Lutero es un hombre que no estaba predestinado para la vida religiosa, profundamente angustiado desde la niñez. Hay que recordar que él vive estamos en el siglo XV, finales del siglo XV, un momento en el que Europa en general está atravesando una crisis de profunda religiosidad. Sí. Por eso también es importante destacar y reivindicar que, además de la reforma protestante, existía una reforma que se venía dando desde finales de la Edad Media en toda Europa. También esto es un punto que había que señalar. A veces hablamos de la contrarreforma. Yo en clase me niego a hablar de contrarreforma. En todo caso, sería algo muy puntual en Trento, como reacción a puntos concretos de la teología protestante. Pero realmente el protestantismo no es más que una rama rota, desgajada, de ese gran movimiento de reforma que comienza a finales de la Edad Media en Europa, lo que Huizinga llamaba el otoño de la Edad Media, que en Castilla se va a manifestar ya desde el reinado de Trastámara. Juan I introduce los cartujos en Castilla, se va a fundar esa orden profundamente renovadora y profundamente bíblica, que es la orden de los Jerónimos. Los franciscanos están buscando también una profunda renovación espiritual. La figura de Cisneros, la figura de Isabel la Católica. Es decir, sin entrar en detalles, hay que destacar que es toda la Europa de finales del siglo XV la que está viviendo una efervescencia religiosa. Y dentro de ese movimiento de renovación religiosa, de profunda preocupación por todo lo religioso, aparece Martín Lutero. Una figura que luego también creo que tendremos oportunidad de destacar, que si obtuvo el éxito en su reforma y en su ruptura con Roma, fue por motivos, diríamos, extrínsecos, fue por motivos fundamentalmente políticos. Lutero hay que inscribirle dentro de la línea de heresiarcas del finales de la Edad Media, como Wycliffe o como Hus. Estos no tuvieron un apoyo fuerte por parte de poderes estatales y acabaron ambos con la pena de muerte. Hus en la hoguera en el contexto del Concilio de Constanza. Lutero va a tener éxito gracias al apoyo político y al uso de las nuevas herramientas, como la imprenta.
En sesiones anteriores hemos hablado, como dice, de toda esa crisis de la Iglesia, todo ese momento especialmente convulso, y el padre Villoslada habla de crisis en la vida religiosa, en las distintas formas de vida religiosa, y en esto aparece un fraile agustino generalmente se nos ha pintado como una persona como muy atormentada, se decía tradicionalmente con una conciencia muy escrupulosa, no sé hasta qué punto. ¿Cómo llega este fraile agustino de Centro Europa hasta las 95 tesis? Bueno, va muy en línea con su propia evolución personal. El Lutero entra en el claustro, se hace agustino, como consecuencia de una experiencia que a él le aterrorizó. Él estaba desde niño muy preocupado por la muerte, por la salvación, por el tema de las brujas y del demonio, que era muy usual en la Alemania de su época. Caramba. Un tema muy que una y otra vez aparece ahí. Él era muy devoto de Santa Ana y siendo estudiante, mientras iba de camino por el campo, hay una tormenta y cerca de él cae un rayo. Él se aterroriza, piensa que va a morir, piensa que se va a condenar, y entonces hace un voto de que si sale vivo entrará como agustino. Bueno, que entrará como religioso. Religioso. Su padre se opuso porque decía que Lutero no era para el claustro, pero Lutero se empeña y entra en el convento de los agustinos. Esto también va a marcar, y es importante, su teología. Porque él va a beber la corriente agustiniana y todos sabemos que San Agustín escribió muchísimo. Y San Agustín polemizó contra los grandes problemas de su época, problemas teológicos. Y claro, depende del Agustín que leas, puedes incidir unas cosas, Claro. unos temas, otros. Y esto es importante para entender algunos aspectos del pensamiento teológico de Lutero, su agustinismo, pero además su formación ocamista. Él, dentro de la filosofía de la época, de las cuatro grandes corrientes filosóficas, es ocamista, es profundamente antiaristotélico. Hay una lámina muy curiosa del 1518-19 en el que él aparece todavía con el hábito de Agustino. Le costó mucho dejar el hábito, físicamente me refiero, y aparece derrotando dialécticamente a un fraile dominico, y bajo sus pies está Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Sí. También su teología sacramentaria proviene en gran medida de este rechazo a Aristóteles y a lo que él entiende que ha sido una utilización excesiva de Aristóteles por parte de Santo Tomás. Entonces él entra en el convento, lleva una vida de fraile muy, muy rígida, muy austera, aunque también es cierto que lo que sabemos de la vida de Lutero proviene de los datos que él da al final de su vida. Él hace una relectura. Sí, de lo que habla de sí mismo. Él cuenta, por ejemplo, como cuando celebró por primera vez misa, tuvo un ataque de terror, estuvo a punto de huir y gracias a su maestro que le estaba acompañando, continuó celebrando. Entonces, es una persona muy atormentada que necesitaba la certeza de la salvación y cumpliendo rigurosamente sus obligaciones como religioso, pues él no encontraba esa paz. Él pronto, porque es una personalidad brillante, inteligente, va a ser dedicado por sus superiores al estudio de la Sagrada Escritura y a la docencia de la Sagrada Escritura. Y aquí es donde Lutero poco a poco va a ir elaborando su pensamiento teológico. A veces él en sus escritos posteriores habla de esa experiencia de la Torre, que debió tener lugar hacia 1515-16, pero más bien parece que debió ser un proceso paulatino. Cuando él encuentra en la carta a los romanos ese texto en el que descubre que el justo vivirá por la fe y que dice que le dio paz, bueno, puede ser una relaboración o una síntesis, diríamos, literaria de un proceso que cuando se analizan sus escritos y las lecciones que él iba impartiendo en la Universidad de Wittenberg, pues se va viendo que hay una progresiva evolución. Generalmente muchos de los que nos ven habrán oído hablar de la experiencia de la Torre, que es ese momento que el propio Lutero reconoce como un poco iluminador, y seguro que todo el mundo ha visto los célebres grabados que ya funcionaron a partir de aquel momento de Lutero clavando 95 tesis en la parroquia, en la puerta en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg. Y lo hace en un momento no aleatorio. Lo hace el día 31
de octubre, es decir, la víspera de la festividad de Todos los Santos, que era la iglesia de la universidad, la iglesia a la que iba a ser su gran protector, el elector de Sajonia, había llenado de reliquias, porque el elector de Sajonia era un gran coleccionista de reliquias, y en un momento en el que la gente acudía en masa a recibir las indulgencias el Día de los Santos y por los difuntos. Entonces, él, tomando como base la predicación que estaba haciendo de las indulgencias en Alemania, que él es muy contrario, cuando comienza esta predicación... El origen de todo fue lo de las indulgencias, como tradicionalmente se nos ha enseñado en los manuales de historia. El problema en el que se encasquilló fue el célebre problema de las indulgencias. Bueno, de alguna manera va a ser el detonante. Es decir, el Lutero va a entender que la adquisición de indulgencias era como comprar la salvación. Sí. Pero podría haber sido otro elemento. Coincide que es una predicación de indulgencia que está teniendo mucho éxito. La gente era muy devota a las indulgencias. Sí. Y en lo que incide Lutero no es tanto, como a veces se ha presentado, bueno, es que estas indulgencias tenían como finalidad la construcción de la Basílica de San Pedro, o tenía como finalidad que el arzobispo Alberto de Brandeburgo pues pagara las tasas que tenía que pagar por acumular 3 obispados. No. El problema para Lutero es teológico. Sí. Porque es curioso, es decir, a veces se presenta también a Lutero como un reformador de costumbres, ¿no? Sí. Lutero va a una reforma y una transformación teológica. Él considera que las indulgencias es tratar de comprar la salvación cuando la salvación es algo totalmente gratuito. Que él recibe por su confianza, y esta es la clave, su confianza en la salvación que Cristo nos ha adquirido. Una salvación externa, que no transforma al hombre. Lutero es profundamente pesimista desde el punto de vista antropológico. Entonces, él tiene ese gesto, pero que, por otra parte, no es un gesto extraordinario. Sí. Era muy habitual en aquella época, cuando se quería tener en la universidad un debate teológico o filosófico, pues en un lugar público, y el lugar más público era la puerta de la iglesia, poner el tema sobre el que se quería tratar. Entonces, Lutero clava esas... No estamos seguros si las clavó o no, porque se cuenta y lo narra uno de sus discípulos, Melanchthon, pero muy tardíamente. Es verdad que sí que hubo un texto en el que aparecen las tesis y que en 2 meses, a partir de esa fecha, están por toda Alemania, tienen muchísimo éxito. Pero no sabemos si realmente lo de clavarlas es muy probable, porque si quería generar un debate teológico era el lugar público, pero Lutero nunca se refiere a ellos. Va a ser Melanchthon el que hable de ello. Las célebres 95 tesis es como un gran cajón desastre donde hay de todo, ¿no? Hay denuncias un poco objetivas de distintos abusos de la época y hay a veces cosas pues un poco de aquella manera, juicios muy de valor suyos del propio Lutero. Sí, de hecho, cuando se condene la propuesta de Lutero, no se va a condenar las 95 tesis, solamente una parte. Es decir, en esas tesis había elementos perfectamente asumibles desde el punto de vista de la doctrina católica. Había elementos que podían ser discutibles en un momento en el que hay cuestiones teológicas que no están suficientemente claras, y hay elementos claramente ya heterodoxos, que van apuntando a la nueva teología que elabora Lutero. Pero una teología que va elaborando de un modo, diríamos, vivencial. A partir de esa intuición que él tiene, digamos, la experiencia de la torre, si queremos simbolizarlo de esa forma, y que es un momento importante en esa evolución de su pensamiento teológico, va a ser un continuo desarrollo. No va a haber un programa teológico claro desde el principio. Hay muchas cuestiones que irá dudando. Habla temas sobre los que volverá, cambiará de idea. ¿Por qué antes ha mencionado a Hus, que también es una biografía tal vez un poco paralela a la de Lutero, en otro rincón de Europa, Bohemia o por ahí, y finalmente ajusticiado, y los husitas pues muy reducidos? ¿Por qué triunfa el luteranismo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los factores que confluyen, que hacen que el fraile agustino genere una corriente de opinión en toda Europa que es como pólvora? Bueno, en primer lugar hay un ambiente. Si no se hubiera producido ese ambiente, no hubiera tenido repercusión, indudablemente. Hay un ambiente de deseo de reforma, o hay un ambiente de renovación espiritual profundo, pero hay también un ambiente en Alemania muy concreto. No se puede entender el movimiento luterano sin el nacionalismo alemán.
Nacionalismo alemán que, como todos los nacionalismos, sean del siglo XVI, sean del siglo XXI, continuamente está con sus agravios, sean reales o sean construidos. Sí. Entonces, continuamente eran muy recurrentes los agravios que la nación alemana sufría por parte de Roma, sobre todo las exacciones económicas. En ese contexto de antirromanismo, Lutero supo conectar muy bien con el pueblo. Además, utilizó un invento que él potenció muchísimo, que es la imprenta. A Lutero le ayudó muchísimo la imprenta, cosa que ni Wycliffe ni Hus habían tenido. Claro. Con lo cual, ya digo, en cuestión de 2 meses, las 95 tesis se habían distribuido por toda Alemania. Habían generado ya debate teológico por toda Alemania. Entonces, por una parte, va a ser un personaje muy popular y va a saber venderse. Sí. Va a contar, la propaganda es esencial de Lutero, Sí. con grandes artistas. Van a apoyar Lucas Cranach, Alberto Durero. Sí. Sobre todo Cranach con sus silografías, con los panfletos que van con las imágenes satíricas que se van a repartir por toda Alemania, va a crear una imagen de Lutero como el gran defensor de Alemania frente al papado, un papado corrupto, el gran renovador de la Iglesia, Sí. y luego el factor esencial. Porque esto hubiera creado un ambiente más o menos de éxito, pero el éxito proviene del apoyo de los príncipes. Los príncipes alemanes van a ver en Lutero una ayuda esencial para afianzar su poder frente al emperador, y luego otra cosa muy importante, para lograr enriquecerse a base de los territorios eclesiásticos y los bienes eclesiásticos. Sí. O sea, no era en todos los príncipes alemanes, no existía un interés meramente religioso. Ya. Entonces, luego, la semana que viene nos presenta un montón de manuales para todos los que quieran ampliar o quieran abundar en la figura de Martín Lutero y en esta época. Pero todos los estudios, el padre Villoslada, que es el más tradicional, un poco, me refiero el manual. Muy más- exhaustivo. El estudio de Villoslada es exhaustivo e insuperable desde ese punto de Sí. vista. ¿Quién se sirvió más de quién? O sea, las causas políticas, las causas nacionalistas del luteranismo, o Lutero se sirvió más del contexto político. Ambos, porque además Lutero va a dar un paso, y quizá una de las mayores revoluciones que trae el luteranismo. Lutero, cuando va a desmontar, diríamos, toda la estructura jerárquica de la Iglesia, se da cuenta que las iglesias necesitan organizarse. Y va a recurrir a los príncipes, con lo cual va a dar pie a la creación de iglesias nacionales, en la que el príncipe es el que organiza la iglesia, en el que va a ser el príncipe el que va a dictaminar cómo tiene que vivirse la fe en ese territorio concreto. Por tanto, para Lutero los príncipes van a ser la mayor ayuda que va a tener para el éxito de sus doctrinas, pero también los príncipes, obviamente, van a lograr un poder en el ámbito religioso que no tenían ningún príncipe católico de la época. Y que también explica por qué el luteranismo, tanto en Alemania como luego en el norte de Europa, cuando van a ser los reyes tanto de Noruega, Dinamarca, como de Suecia, los que impongan la reforma, pues se van a convertir en iglesias de Estado. Sí. Cuando se habla de todo esto, incluso yo creo que en el documental que nos ofrecía Goya se hablaba de la paz de Augsburgo como un momento un poco, no sé si decisivo, porque no fue decisivo, pero muy puntual en todo el luteranismo. ¿Qué fue la paz de Augsburgo? Pues la paz de Augsburgo es un compromiso ante la imposibilidad, por una parte, de los católicos, después de todos los esfuerzos del emperador Carlos V y de su hermano Fernando de Austria, de restablecer el catolicismo en Alemania, pero por otra parte también es expresión de la imposibilidad que tienen los protestantes de extenderse más allá de ciertos territorios. Entonces la paz de Augsburgo viene a establecer en 1555 un principio, que es el de las iglesias nacionales en el ámbito territorial protestante, el principio de cuius regio eius religio. Es decir, ¿quién tiene derecho y libertad para escoger la religión? El príncipe. Los súbditos, si no están de acuerdo con el príncipe, desde el punto de vista religioso, pueden emigrar. Entonces es un acuerdo, diríamos, una tregua, Sí. para ganar tiempo, porque ven que no se puede avanzar. Entonces, bueno,
La paz de Augsburgo va a crear más problemas que los que va a resolver, porque, Sí. por ejemplo, una cuestión era los principados eclesiásticos. En Alemania existían territorios que eran a la vez principados seculares y principados eclesiásticos. El obispo era príncipe de un territorio. Entonces, en algún caso, como ocurrió en Prusia, el gran maestre de la orden teutónica se secularizó y convirtió el territorio, que era un territorio puramente eclesiástico, un estado eclesiástico, lo convierte en un ducado civil. La paz de Augsburgo quiere acabar con eso. Entonces, se llega al acuerdo, bueno, más que llegar al acuerdo fue una imposición de Fernando de Austria, que si un príncipe eclesiástico se pasaba al protestantismo, tendría que dejar su principado. Vaya. Ese sería el único caso, claro. Hubo un par de casos, el arzobispo de Colonia, lo que pasa es que en Colonia hubo una fuerte oposición tanto por parte del cabildo como por parte de los fieles. Entonces, ese principio va a generar dificultades porque los príncipes protestantes consideraban bueno, que no, Sí. que perdían en ello. Bueno, casi prácticamente hemos agotado el tiempo por esta entrega. Dejamos ya para la semana que viene hablar un poco de la rápida expansión del protestantismo, hablar también de la Suiza de Calvino y un poco, si nos da tiempo, además de presentarnos toda esa bibliografía que me parece muy interesante, hablarnos también del anglicanismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes les emplazo para la semana que viene, aquí en el canal diocesano, más de historia y fe, más conocimientos sobre la vida de la Iglesia. Hasta la semana que viene, que sean felices. Buenas noches amigos y bienvenidos a Historia y Fe, aquí en el canal diocesano de televisión, donde vamos repasando estos últimos 5 siglos de historia en Europa y de cómo la historia de la Iglesia nos ha ido ayudando, nos va a ayudar a entender lo que ha pasado en estos últimos 500 años, nos ayuda a entender nuestra cultura, nuestra manera de entender la vida. Estamos hablando de la Europa luterana, estamos hablando de todos los movimientos protestantes que surgen después de aquella inquietud por reformar la Iglesia, y lo estábamos haciendo de mano de alguien que se ha dedicado bastante a profundizar en el luteranismo y en otras expresiones de aquella época, que es don Miguel Ángel Dionisio. Don Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dejábamos la semana pasada el corte en la expansión del protestantismo. Lutero vivo pudo contemplar cómo aquel movimiento se extendía por toda Alemania, incluso por otros países de Europa. Sí, en efecto. Lutero vio y polemizó con el núcleo que va a surgir en Suiza, en torno a Zwinglio. Sí. Y también polemizó con Enrique VIII, porque Enrique VIII, del que luego hablaremos, es muy peculiar, lo que sucede en Inglaterra. Y además, durante la propia vida de Lutero, vio cómo los reinos de Escandinavia pasan al luteranismo por la conversión de sus reyes y por la petición de sus reyes, en el caso de Suecia y en el caso del rey de Noruega, Dinamarca, que además gobernaba Islandia, y es lo que va a permitir la expansión hacia el norte. Pero el luteranismo va a quedar hacia el sur, cortado en Alemania, hacia la mitad de Alemania. El sur de Alemania va a permanecer esencialmente católico, se va a recuperar también el catolicismo más tarde y se va a afianzar tras Trento. Y el salto, diríamos, geográfico va a ser a Suiza. En Suiza tenemos un movimiento que fue muy importante en aquel momento, que es el que inicia Ulrico Zwinglio, y que sin embargo después no va a tener ninguna trascendencia histórica, pues va a quedar subsumido en el calvinismo, que sea un movimiento posterior. Zwinglio es el tercero de los grandes reformadores, Lutero, Calvino y él mismo. Él era párroco
en Zúrich, y un humanista. Esto es algo que la otra semana no hicimos demasiado, pero tenemos que tener en cuenta el ambiente humanístico, que si en algunos era, en Italia, los humanistas, era volver a la literatura griega, romana clásica, en el ambiente, diríamos, de renovación espiritual era volver a la escritura y volver a los santos padres. Esto es muy, muy importante, la importancia que la escritura. Sí, sí. Cisneros ha publicado la Biblia políglota en Castilla. Erasmo ha hecho la traducción también del texto sagrado, del Evangelio. Entonces, Zwinglio va a iniciar un movimiento también basado en la importancia de la escritura, pero un movimiento menos preocupado por la angustia que atenazaba a Lutero. Zwinglio es un sacerdote secular, párroco, cuyas preocupaciones son de renovación religiosa, pero que busca centrarse, por una parte, en la palabra de Dios, esto es común a todos, pero por otra parte da menos importancia a lo sacramental. El Lutero es muy importante, no lo dije la semana pasada. Lutero va a reivindicar dos sacramentos fijos, es decir, el bautismo y la Eucaristía, considerando que hay presencia real. Sí. No hay transubstanciación, porque Lutero era contrario a esta tecnología que él decía que era una introducción que había hecho Tomás de Aquino por la corrupción de su filosofía derivada de Aristóteles, pero sí considera que hay presencia real, lo que él llama la empanación. En cambio, Zwinglio considera que no hay presencia real y va a tener muchísimos enfrentamientos con Lutero. Con Lutero. O sea, Lutero era un hombre bastante intolerante con quien no pensaba como él. Las diatribas contra cualquiera, no solamente iban contra el Papa, en las que además vertía pues, todo su lenguaje bastante soez, y esto lo reconocen los propios luteranos, sino que esas invectivas iban contra cualquiera que se separara de su modelo de reforma. Entonces, con Zwinglio tuvo muchas controversias, porque Zwinglio negaba la presencia real. Para Zwinglio, que reducía la Eucaristía a 4 celebraciones anuales y lo va a transformar en nombre, la Cena del Señor, considera que no es sacrificio, y en Suiza, y esto va a ser un influjo que va a perdurar, se celebra 4 veces la Cena del Señor. Y el bautismo tampoco tenía ningún efecto. El bautismo era simplemente un signo externo de que esa persona pasaba a formar parte de la Iglesia. Lo que va a ocurrir es que las predicaciones de Zwinglio, que se van a extender más allá de Zúrich, van a generar dentro de los diversos cantones suizos, no olvidemos que Suiza es una confederación, va a generar una guerra civil entre los cantones católicos y los cantones que han adoptado la reforma de Zwinglio. Y Zwinglio va a morir en una batalla. Muere con las tropas de la ciudad en una de esas batallas con los cantones católicos. Porque nosotros el protestantismo de origen suizo lo hemos identificado básicamente en Calvino y el calvinismo, que fue el que tuvo más trascendencia. Claro, efectivamente. Aunque realmente Calvino no es suizo, Calvino es francés. Y Calvino, diríamos, es una nueva generación dentro de la Reforma. Ya no es clérigo, es un laico que está estudiando leyes, que también tiene una profunda inquietud espiritual, y que cuando dé el paso a lo que va a llamar su conversión, la va a dar desde el punto de vista protestante. Un hombre que, bueno, va a ir a Ginebra, de Ginebra va a tener que marchar a Estrasburgo, y después de nuevo va a regresar a Ginebra, donde va a establecer, diríamos, un estado teocrático. Calvino es un hombre de leyes que considera que el desorden, la anarquía va contra Dios. Por lo tanto, va a hacer una iglesia muy, muy estructurada. Una iglesia en la que hay un punto esencial, y da importancia, como todos los reformadores, a la palabra de Dios, da importancia a que esa palabra de Dios sea leída y conocida en lengua vernácula, pero el punto esencial de la teología calvinista va a ser la doble predestinación, la predestinación a la salvación, la predestinación a la condenación. Es decir, para Calvino, Dios nos ha predestinado a una cosa u otra, y nosotros no somos libres. Caramba. Por tanto, hagas lo que hagas, si estás predestinado a salvarte, te salvas, estás predestinado a condenarte, te condenas. Ahora bien,
Y aquí viene uno de los puntos curiosos de la teología calvinista y que ha dado pie a una teoría que en el siglo XX sostiene un politólogo tan importante como Max Weber, y es que el calvinismo está en el origen del capitalismo actual. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, esa incertidumbre te genera mucha angustia, es decir, no saber si me voy a salvar o me voy a condenar, pero hay como signos. Sí. Y el hecho y esto es una idea muy veterotestamentaria. Sí. El éxito en la vida, no olvidemos el libro de Job. Sí. El éxito en la vida es señal o cierta señal de que, bueno, si te van bien las cosas en la vida, Dios te bendice, es que estás predestinado. Luego, además, Calvino va a acabar con un precepto que durante la Edad Media está muy presente en el mundo católico, que es la condena de la usura. Con lo cual, va a permitir el préstamo con intereses. De tal manera que va a generar pues, todo ese mundo de banca, primero en Suiza y luego en los Países Bajos del norte, porque el calvinismo se va a extender desde Suiza por toda Francia. Va a ser la versión, si el luteranismo es la versión protestante alemana, el calvinismo va a ser la versión protestante en Francia. De Francia va a pasar a los Países Bajos del norte, que por sus problemas políticos con Felipe II de España va a ser el aglutinador para la independencia. Va a pasar a Escocia y va a influir en esa síntesis tan peculiar que va a ser el anglicanismo. Antes nos comentaba que, en el programa anterior nos comentaba que es muy difícil entender la figura de Lutero sin entender la Alemania de las dietas es muy difícil también, del mismo modo, es difícil entender el calvinismo si no es en la Suiza de los cantones, de esos pequeños estados, metidos Claro, en valles, ¿verdad? Porque puede realizar, igual que Lutero somete en la práctica el poder, diríamos, eclesiástico, que queda sometido al poder civil, con Calvino ocurre lo contrario. Se crean pequeñas repúblicas teocráticas en la que, aunque en teoría hay una diferenciación de ámbitos, en la realidad el poder civil está íntimamente sometido a las directrices religiosas. De hecho, Calvino establece en Ginebra, diríamos, una pequeña dictadura del terror con todo el que no pensaba como él, porque él hace una crítica muy fuerte del autoritarismo papal, pero luego quien no se identificaba con sus postulados teológicos, y el caso más significativo, casi 60 muertes se producen por condenas en Ginebra, una ciudad pequeña. Comparemos con las cifras que a veces damos de la Inquisición en todo su proceso histórico. Y una de esas muertes, la más significativa, más conocida, es la de Miguel Servet. En las que, bueno, la cuestión teológica vino a envolver un enfrentamiento personal entre ambos. De hecho, esto es poco conocido, Calvino denunció a través de intermediarios a Miguel Servet a la Inquisición. Es decir, porque Miguel Servet, más allá de... jamás le procesaron por sus descubrimientos científicos. A veces se presenta Servet, el descubridor de la circulación de sangre. No, eso no fue causa. El viejo mito era que el haber descubierto o tener los indicios de la circulación de la sangre ponía en tela de juicio la antigua anatomía y aquello atentaba un poco contra... Eso no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre. Es decir, Miguel Servet, como todos los humanistas de la época, o muchos humanistas de la época, le dio por escribir teología. Y entonces él realmente niega la Trinidad. Él lo que hace es defender o recuperar una vieja herejía de los primeros siglos, el monarquianismo, sabelianismo, es decir, Dios es uno solo, pero se va manifestando de diversas maneras a lo largo de la historia. Entonces, esa negación de la Trinidad, que es consustancial a la fe cristiana, es la que va a hacer que sea perseguido por los católicos y se ha denunciado la Inquisición, repito, por indicación de Calvino. Miguel Servet huye a Ginebra en un momento en el que Calvino estaba puesto en entredicho y pensaba que podía aprovechar para quitárselo de en medio, y el que se quitan de en medio es a él. Calvino le denuncia y es condenado a la hoguera. Porque luego la historia es mucho más compleja de todas las implicaciones que hacemos. Al final parece que el mito, que se ha extendido mucho en distintos manuales, que a Servet lo condenó a la hoguera la Inquisición, que ya bastante mentira es, pero tampoco se abunda en todo esto, en que había más motivos que el... La intrahistoria luego es muy compleja. Sí, sin duda. Se hablaba antes, cuando veíamos la semana pasada el
el breve documental de Goya Producciones, hablaba de las iglesias nacionales. ¿A qué se llaman iglesias nacionales? Esto que está diciendo, una pequeña porción de terreno, un pequeño cantón metido en un valle. ¿Qué son las iglesias Pues, nacionales? viene a identificar, esto es, por otra parte, algo que ya existe también en las iglesias ortodoxas. Se viene a identificar la iglesia con la nación, con el concepto de nación que hay en aquel momento. Todavía no es el concepto de Estado-nación propio del 19. Pero viene a crear unas iglesias que se identifican con un territorio concreto, con un soberano concreto, con unas características concretas, de tal manera que afianzan el propio proceso nacionalizador que se está dando un modo incipiente. Esto alcanzará su cenit en el siglo XIX, pero que va a hacer que el luteranismo, con las diversas modalidades que va a tener propias de cada territorio, se convierta en la Iglesia Nacional Alemana. Por eso cuando en el siglo XIX se unifica Alemania, el conflicto con los católicos, la Kulturkampf de Bismarck quería acabar porque decía, ser católico es ser menos alemán. Si uno es alemán tiene que ser, o si uno es sueco, tiene que ser luterano, si no es menos sueco. Claro. Sí. Y después de ver todo lo que pasaba en Centro Europa, otro cisma muy de la época, por razones distintas y que razonablemente, aunque los metemos en el mismo paquete, en el paquete de Europa de la Reforma, pues tuvo otro desarrollo, otros motivos y otros desenlaces, que es la Iglesia anglicana. ¿Qué pasó allí con Enrique VIII? Bueno, lo de Inglaterra es un caso muy, muy peculiar. Sí, porque Enrique VIII, en un primer momento, bueno, toda su vida fue antiluterano. De hecho, él escribe un libro cuando Lutero niega los 7 sacramentos, pues Lutero, ya hemos dicho antes, defiende 2 claramente, a veces duda sobre la confesión, pero niega el septenario sacramental, porque para Lutero todo sacramento que no está explícita y específicamente reflejado en la Escritura, instituido por Jesucristo, no tiene ninguna base. Y cuando lo ve dudoso porque no entra en su marco teológico, como es el sacramento de la unción, niega la inspiración, en el caso de la Carta de Santiago. Entonces, Enrique VIII escribe un texto, un libro, contra Lutero defendiendo los 7 sacramentos, que es lo que le va a obtener del Papa el título que todavía llevan los reyes de Inglaterra de Defensor Fidei, defensor de la fe. O sea, el título de la reina de Inglaterra, defensora de la fe, es un título que el Papa da a Enrique VIII por este libro. Enrique VIII era profundamente católico, pero surge el problema de la sucesión. Él, de su matrimonio con la hija de los reyes católicos, con Catalina de Aragón, le había sobrevivido una hija. Había tenido varios hijos y varias hijas, pero solamente sobrevive una hija que es la futura María Tudor. Y él quería un varón. Él intenta legitimar un hijo bastardo que tiene, pero muere también. Con lo cual se empieza a plantear otra posibilidad. Además, él se enamora de una de las damas de Catalina de Aragón, que es Ana Bolena. Y a partir de ahí, él tiene claro que necesita el divorcio. El Papa, después de consultas a las principales facultades de teología de la época y de teólogos importantes, considera que no se puede dar la nulidad porque ha habido matrimonio. Rato consumado. Efectivamente, con todas las características que hacían que el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón fuera indisoluble. Bueno, pues el rey, después de una serie de presiones a Roma, de enfrentamientos con el cardenal Wolsey, que era el arzobispo de York, que muere cuando va a ser llevado a prisión por traición, por no conseguir de Roma la declaración de unidad. Pues finalmente Enrique VIII va a decidir romper con Roma. Ahí hay un tiro de afloja y finalmente a través del Parlamento se eligen cabeza visible, jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Inmediatamente, un parlamento y unos obispos. Hay que ver también la situación de la Iglesia inglesa, del alto clero inglés. Unos obispos bastante complacientes le van a permitir que el arzobispo Cranmer de Canterbury, el primado, que era filo-calvinista, y esto es una figura importante para entender lo que va a ocurrir después, pues conceden la nulidad. Y en ese momento Enrique VIII además va a iniciar una persecución contra aquellos que se oponen a su ruptura con Roma. Las órdenes religiosas, hay que decir que los cartujos en Inglaterra y los franciscanos van a ser los grandes mártires por oponerse
a esta separación, y luego dos figuras que también veíamos la semana pasada en ese Sí. documental, el que fue canciller del reino, Tomás Moro, y el arzobispo Juan Fischer. Una mística muy famosa de la época también va a sufrir el martirio. Pero Enrique VIII, a pesar de la ruptura, se va a mantener fiel a un dogma católico. Va a suprimir los monasterios, también le interesaba desde el punto de vista económico, secularizar los monasterios y repartir las tierras entre los nobles para lograr más apoyo, pero el resto de la estructura de la Iglesia Católica en Inglaterra se mantiene. Las tradiciones católicas, los ritos católicos, incluso cuando al final de su reinado se intenten introducir algunos elementos calvinistas sobre todo, Sí. él lo va a mantener, Mm. diríamos, a raya. Va a ser su muerte cuando se introduzca y se genere lo que va a ser el anglicanismo tal y como lo conocemos, que es esa cosa tan peculiar, que Sí, tiene una sí, estructura sí, sí. católica, unos ritos católicos y una teología protestante. Sí. Y de ahí vienen las tensiones que tiene siempre la Iglesia de Inglaterra. Durante la minoría de edad de su hijo, los regentes y el arzobispo Cranmer van a empezar a introducir elementos calvinistas. Se va a redactar lo que el Book of Common Prayer, que es el libro de oración de inspiración calvinista. Se van a suprimir algunos ritos católicos. Este proceso de protestantización se interrumpirá de nuevo a la muerte, porque Eduardo VI muere muy joven, Sí. a la muerte del rey, cuando sube al trono su hermana María Tudor, que va a restaurar el catolicismo en Inglaterra. Pero su reinado muy breve, 5 años, y a pesar del apoyo que tiene de Felipe II de España, con el que se casa, Sí. y que va a Londres, y en ese momento va a Londres también el arzobispo Sí, sí, Carranza, sí, 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 sí. es un momento muy interesante, pero el catolicismo en Inglaterra, de nuevo, va a sufrir persecución con a la muerte de María Tudor con su hermana Isabel, Sí. que es la que va a establecer Sí. realmente el anglicanismo tal y como lo conocemos. Persiguiendo, porque a María Tudor se la conoce con el nombre de Bloody Mary, María la Sanguinaria. Sí, 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 Bueno, sí, se sí. produjeron 200 muertes en su reinado de protestantes. Bueno, las que se va a producir durante el reinado de Isabel I, tanto de católicos como de aquellos grupos protestantes que no aceptaban el anglicanismo. Fundamentalmente lo que después van a ser grupos que derivarían en el puritanismo. Ujú. El anglicanismo ha tenido su extensión por todos los países de cultura anglosajona, ¿verdad? Australia, Nueva Zelanda, Canadá tal vez un poco, y bueno, han creado también como pequeñas corrientes locales, ¿no? También como anglicanismo de Estado, ¿no? Los anglicanos en Australia son distintos o tienen costumbres distintas de los anglicanos que dependen de... Bueno, los anglicanos, sobre todo en el 19, Sí, que es cuando se va a configurar el anglicanismo actual, que va a optar por la tercera vía. Bueno, hace poco tenemos la canonización de Newman, ese movimiento de sí, Oxford, que trata de volver a los orígenes del cristianismo. Pues el anglicanismo se va a presentar como una tercera iglesia, diríamos, eh, sí, católica, sí, católicos romanos, los ortodoxos y el anglicanismo como una tercera vía que proviene todos del origen común y que no han roto, aunque se produjo el 19 ese debate sobre la continuación apostólica. Entonces, el anglicanismo ha ido generando iglesias sí, nacionales, porque obviamente, al ser una iglesia cuya cabeza es el jefe, el rey de Inglaterra, pues en los países de la Commonwealth ha ido generando esas iglesias claro. de fuerte importancia inglesa, aunque también se extendió por otros lugares. En España, fuera de Inglaterra se denomina iglesia episcopaliana. ¿Mm? Ajá, En España el episcopalianismo se va a introducir a final del 19 y va a reivindicar como la iglesia anglicana del 19 una vuelta a los orígenes apostólicos. Por eso, la iglesia episcopaliana en España utiliza una versión adaptada del rito hispano-mozárabe en su liturgia, ah, porque de alguna forma se trataba de entroncar con sí, la sí, 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 sí. iglesia primitiva de España. Son unas Sí, cosas sí, muy, sí, muy sí. curiosas. Hoy en día ha generado una serie de iglesias nacionales eh, cuyo principal problema, sobre todo en Inglaterra, porque en otros lugares pues
En África tiene un fuerte proceso de inculturación. En Sudáfrica, la República Sudafricana, todos conocen al arzobispo Desmond Tutu, que fue uno de los principales opositores al apartheid. La Iglesia de Inglaterra en Inglaterra tiene el gran problema que antes apuntábamos, es que una estructura católica, unas tendencias catolizantes, pero también unas tendencias más calvinistas, que derivan de una teología calvinista, y que lleva que continuamente haya dentro de ellos esas tensiones que generan... Por eso vemos que a veces los episcopalianos de Nueva Zelanda consagran mujeres obispo, y sin embargo los de Reino Unido, los de Gran Bretaña, pues se escandalizan un poco de que pase eso en otras iglesias episcopalianas. Entre ellos hay diferencias. Por ejemplo, hay cuestiones, sobre todo la cuestión de la moral sexual y la ordenación de mujeres y de obispos, la que ha generado mayores tensiones, porque hay una especie de comunión de todas las iglesias episcopalianas, tienen reuniones con el primado de Canterbury, pero ha habido tensiones muy fuertes. Entonces, igual que las iglesias, digamos, más puramente inglesas, Inglaterra, Nueva Zelanda, han ido introduciendo la ordenación de presbíteras y la ordenación también de mujeres obispos. Las iglesias africanas se niegan, y ha habido en algunos momentos posibilidad casi de cisma. Quedan pocos minutos, apenas nos quedan 5 minutos, y ha traído algo de bibliografía, sobre todo de Lutero. Para quien quiera ampliar sobre el conocimiento del protestantismo en general y de Martín Lutero en particular, ¿qué lectura nos recomienda? Bueno, pues la obra clásica en español, y que son los 2 volúmenes, he traído uno solo, del padre García Villoslada, que es un estudio exhaustivo de Lutero, además en un castellano muy agradable de leer, y que es fruto de sus muchos años de docente. Sigue siendo válida a pesar del tiempo. Fundamentalmente, porque es además un libro muy equilibrado, es decir, es quizá la primera biografía católica en la que se intenta abordar a Lutero desde un punto de vista científico, viendo sus luces y viendo sus sombras, porque otros estudios previos en los que él se va a basar, pues eran todavía muy apologéticos. Entonces, es quizá la primera obra, una obra de los años 70, pero es una obra que yo creo que sigue estando de actualidad, que nos permite acercarnos en profundidad a Lutero y a su ambiente. ¿Y algo más divulgativo que tengamos por ahí? Bueno, divulgativo no sé si es la palabra exacta. La última gran biografía de Lutero es esta de Lyndall Roper, Martín Lutero, que se escribió con motivo del centenario. Es una actualización bastante buena, creo que también es una obra bastante equilibrada, sería de alguna forma la visión católica y la visión protestante, pero ambas dos visiones, diríamos, científicamente sólidas y muy recomendables. Y luego, siempre, para quien quiera profundizar más, está el estudio de la obra original. La obra de Lutero en alemán abarca varios cientos de volúmenes que se han venido publicando desde finales del 19, y en castellano tenemos esta selección, no está todo, pero sí es una selección que preparó Teófanes Egido, que es uno de los grandes especialistas españoles en la época y en la teología de la época y en Lutero, y que nos permite primero conocer las grandes obras, porque realmente en la ruptura de Lutero con Roma no va a ser en 1517, sino 1520. Y 1520, en el momento de la excomunión, primero de la condena de algunas de sus tesis y luego de la excomunión, es el momento en que va a tener sus 3 obras principales de ruptura. Bueno, pues siempre es interesante acercarse, y además en esta obra recoge parte de su epistolario y lo que conocemos con el nombre de las charlas de sobremesa. Que eran, pues eso, como su propio nombre indica, Lutero después de comer solía tener una larga sobremesa, y algunas han sido recogidas, con lo cual nos acercan al Lutero más humano. Y nos dan la clave para entender a veces pues, su teología y sus... Pues nada más, don Miguel Ángel, hemos agotado el tiempo de esta segunda sesión, le agradecemos su presencia. Gracias no por la invitación. descartamos contar con usted conforme nos vayamos acercando a
a la historia de la Iglesia contemporánea, de que nos hable de finales del XIX, comienzos del siglo XX, ya nos pondremos en contacto con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos son fieles a esta sintonía, la del Canal Diocesano, y este recorrido que estamos haciendo por acontecimientos de la historia de la Iglesia y de la historia de Europa, les agradecemos su presencia. Les emplazamos la semana que viene, un nuevo tema, un nuevo experto y más sobre la historia, aquí en el Canal Diocesano. Que sean felices.